El que esté libre de pecado que tire la primera piedra es quizás más válido hoy que hace 2000 años, porque hoy las conductas malignas están presentes por todos lados donde nos movemos, en la medida que nuestras sociedades han perdido el sentido del pecado. Entonces no podemos escapar ilesos a sus tentaciones, porque estamos remando contra corriente. Por eso debemos ser extremadamente vigilantes para que esas conductas malignas no hagan metástasis en nosotros y se desarrollen. En este video vamos a hablar sobre cómo entran en nosotros esas conductas malignas, cómo se desarrollan progresivamente y cómo liberarse de ellas. A medida que nuestro mundo se vuelve más secular, las familias se desintegran, los traumas psicológicos se incrementan y las conductas pecaminosas se extienden. Cada uno de nosotros está expuesto en el día a una enorme cantidad de tentaciones y de modelos de conducta malignos. Muchos caemos en conductas malignas y muchos otros caen en una progresiva esclavitud a los impulsos pecaminosos, llegando luego a una apertura a la influencia demoníaca. Y quien sufre alguna influencia del demonio, al final termina haciendo cosas aún más malignas, sin explicación y en forma inconsciente. Como por ejemplo, blasfemar a Dios sin saber por qué lo hace, hacer cosas indeseables, obsesionarse con conductas pecaminosas compulsivas. Y es así como es campo fértil para que se desarrollen los pecados capitales, como el orgullo, la avaricia, la envidia, la lujuria, y progresivamente se dé una pérdida del temor de Dios. En ocasiones las personas pueden darse cuenta que algo anda mal y que deberían hacer algo al respecto. Y algunos tratan de buscar la respuesta en Dios. Tratan de obtener algún tipo de sanidad interior y liberación, pero con diversos resultados, dependiendo de su perseverancia y con quién se vinculen, ¿no? Mientras que otros, la mayoría, son personas atrapadas por el mundo que desconocen a Dios o no quieren oír su voz. Y la influencia demoníaca comienza a profundizarse cuando se buscan respuestas en lo oculto, los horóscopos, lectura de mano, la pornografía, las drogas, y se instala definitivamente cuando la persona acude a brujerías, espiritismo y magia. Allí es cuando la persona pierde finalmente el control de sus facultades mentales como para intentar liberarse de las influencias del maligno. Y en estos casos la única esperanza es que tengan la gracia de Dios de que se crucen por su camino personas que les puedan llevar a una sanación y liberación. Por lo tanto, aún las personas que no están poseídas necesitan liberación de la acción del maligno en nuestra sociedad. Yo diría incluso que todos la necesitamos porque todos caemos en alguna conducta maligna alguna vez. La liberación busca rescatar a la gente sometida a algún grado de influencia del maligno y colocarla bajo la autoridad plena y total del señorío de Jesucristo. O sea, restaurarle su verdadera identidad como hijos e hijas de Dios que Él protege especialmente. Sin embargo, algunos cristianos dicen que Jesús ya nos liberó del demonio de una vez y para siempre. En la carta a los Colosenses 1, versículos 12 a 14 leemos: Demos gracias al Padre porque nos libró del poder de las tinieblas y nos transfirió al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. ¿Y esto no significa que Dios ya nos liberó del poder del maligno? Efectivamente, la liberación ya nos fue dada, porque cuando fuimos bautizados, morimos a este mundo de pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos transfirió al reino de la luz. Pero oigan bien, después de nuestro bautismo podemos abrir la puerta al maligno, permitiéndole acceso a nuestro corazón y a nuestra mente. Y hoy es casi imposible escaparse de las tentaciones y muchas veces caemos en pecados. Y cuando un cristiano cae, debe liberarse de las nuevas ataduras.
debe tomar una decisión firme y decidida contra los planes del maligno, arrepintiéndose y renunciando a cualquier forma de connivencia con sus engaños. Por lo tanto, la liberación se transforma en los hechos en una tarea de largo aliento y continua, especialmente en nuestra época. Y la liberación se logra a través de tres cosas. Primero, siendo conscientes que incluso después de nuestro bautismo podemos abrir la puerta al maligno permitiéndole acceso a nuestro corazón y a nuestra mente. Segundo, llegando a comprender las tácticas del maligno y reconociendo el pensamiento defectuoso que a menudo infecta nuestra mente. Implica llegar a conocer los impulsos profundos del pecado dentro de nosotros y luego arrepentirse y resistirse a su influencia. En este sentido es importante tener claro cuál es la forma en que el pecado crece y se desarrolla en una persona. Es muy instructivo para nuestra vigilancia y por eso lo vamos a profundizar. El pecado es una enfermedad que se mueve a través de etapas, debilitando y endureciendo al pecador. Si la persona no se resiste y se arrepiente en los ataques iniciales, tiene un costo creciente para él, haciendo que el arrepentimiento sea menos probable y más difícil. Podemos mencionar 5 etapas de endurecimiento en el pecado. La primera etapa es el deterioro, que ciega la comprensión de que una conducta es maligna y que lleva luego al vagabundeo peligroso alrededor del pecado. La segunda etapa es la indiferencia, que sucede después de contraer un mal hábito y no reprimirlo. En Proverbios 1:32 dice que los tontos se destruyen a sí mismos debido a su indiferencia. Los pecados que antes causaban dolor, vergüenza, aversión, pasan desapercibidos o parecen normales o incluso atractivos en esta etapa. La tercera etapa es la incapacidad para rebelarse ante el pecado, que al no resistirse se convierte hasta en una necesidad, porque a medida que el pecado se afianza, disminuye la disposición y la capacidad de arrepentirse. La cuarta etapa es la incorregibilidad. Un mal hábito pertinaz elimina gradualmente todo remordimiento y lo reemplaza con indignación ante cualquier intento de corrección. El pecador se regocija en sus pecados en lugar de arrepentirse e incluso alardea de ellos. Si piensa bien, esto pasa con los pecados más extendidos en la sociedad. Se desarrolla un orgullo por practicar esas conductas. Y la quinta etapa la podemos llamar la muerte en el pecado, que es cuando el pecador muere normalmente obstinado en el pecado. Algunos pueden decir que enmendarán sus costumbres antes de morir, pero es muy difícil para un pecador habitual, incluso en la vejez, cambiar su vida porque considerará que los remedios son demasiado severos y difíciles para su edad. De esta manera, el pecado es como una enfermedad progresiva cada vez más profunda que se mueve como un cáncer. El arrepentimiento de cualquier etapa es posible, pero se vuelve cada vez más improbable en la medida que el pecado avanza. Hemos visto entonces hasta aquí que la liberación se logra primero siendo conscientes, incluso después de nuestro bautismo, que corremos el riesgo de abrir puertas al maligno. Segundo, comprendiendo las tácticas del maligno y teniendo en claro que el pecado es una enfermedad progresiva que hay que tomarla a tiempo. Y tercero, que la liberación viene cuando vivimos la realidad de hijos amados de Dios y crecemos en nuestra madurez en Cristo. Y esto se logra de muchas maneras combinadas, a través de la palabra de Dios proclamada y leída devotamente, a través de la recepción frecuente de los sacramentos, de la Sagrada Comunión y la confesión, a través de la dirección espiritual, a través de la experiencia en la Sagrada Liturgia, a través de la alabanza y la adoración, a través de la auténtica comunión con otros creyentes, a través de la oración personal, y también a través de lo que se llama el ministerio de liberación, que involucra a personas de fe orando junto con aquellos que luchan por liberarse, y que requiere
la participación activa y el compromiso de aquellos que desean ser liberados. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú te has sentido alguna vez presa de un pecado del que te cuesta desembarazarte? ¿Y qué has hecho? Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos.